El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo muy especial en este nuevo amanecer, en este nuevo día, a todas las personas que se unen a nosotros, que se conectan con este espacio radial del camino de la felicidad, programa de superación personal que día a día traemos para ustedes a través de la radio comunitaria del municipio de Cocorná, Cascada Estéreo, con emisión a las 5 de la mañana, repetición a las 5 de la tarde y por supuesto pues la publicación durante el día en nuestras redes sociales del Camino de la Felicidad. Así que un placer poder compartir con ustedes, disfrutar de este espacio radial y poder también compartir una serie de reflexiones, de motivaciones que nos hacen quizá entender un poco acerca de la vida misma, acerca de lo que significa ese crecimiento también espiritual y personal que es tan necesario en nuestra vida. Que el nuevo amanecer sea pues una oportunidad también de mejorar, una oportunidad de reflexionar, una oportunidad para simplemente decir gracias. Recordemos que la oración, la plegaria misma, siempre debe ir precedida por el agradecimiento, por la gratitud. Muchos decimos, ¿y Dios por qué no me escucha? ¿Y la vida por qué no me escucha? ¿Y el universo por qué no me escucha? Y muchas veces no nos damos cuenta que es nuestra actitud al orar o al pedir, porque estamos en eso, siempre solo pidiendo y pidiendo según nuestro criterio, pidiendo según lo que creemos que necesitamos. Y resulta que en la vida lo único que hay que hacer es agradecer. Después de agradecer, vendrá lo demás, y casi que uno no lo tiene que pedir. Casi que uno lo único que tiene que hacer es dejarle ese otro tema a la vida misma, esa energía vital que ya está ahí y que sabe qué es lo que tú necesitas, en qué momento lo necesitas. Y eso no solamente es la parte material, económica, física, sino también la parte emocional, las experiencias de la vida, los aprendizajes, las enseñanzas que todos los días podemos nosotros encontrar en nuestro camino. Agradecer cada experiencia es fundamental para que las demás experiencias sigan llegando a nuestra vida en un camino de aprendizaje constante. Que hoy tengamos también esa oportunidad de meditar y esa oportunidad de agradecer sobre todo lo que la vida nos muestra, lo que la vida nos regala. Que hoy sea una oportunidad más para decir gracias, 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 que serían quizá la única palabra que uno debería usar al levantarse y que uno debería usar al acostarse. Gracias, gracias, gracias.
Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión del obstáculo en el camino. Reitero que todas estas reflexiones, o la mayoría de ellas, ya las hemos compartido en nuestro programa. Quizá muchos ya la han escuchado. Pero me parece importante también retomarlas y volver a sacar una serie de reflexiones a partir de ellas. Esta historia es la que habla de un rey que hace mucho tiempo colocó un gran obstáculo en el camino. Y entonces lo que hizo fue esconderse a un lado del camino y mirar qué pasaba con esa roca. Mirar qué hacían los que pasaban por ese camino y se encontraban con tremenda roca. Y él empieza a detallar una cantidad de cosas. Lo primero es que algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos pasan y simplemente le dan la vuelta a la roca y siguen su camino. Muchos, ¿qué hicieron? Criticar y culpar al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados. Pero ninguno de ellos hizo algo para sacar esa piedra del camino. Ninguno de ellos hizo absolutamente nada para sacar ese obstáculo del camino. Y entonces más adelante pasa un campesino. Llevaba una carga de verduras y al aproximarse a la roca, el campesino puso la carga a un lado, en el piso, y lo que hizo fue tratar de mover la roca a un lado del camino. Y después de mucho luchar, intentar y hasta fatigarse, logró mover esa roca del camino. Y mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el piso, justo allí donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. Este campesino aprendió lo que otros nunca entendieron. Primero, que cada obstáculo representa una oportunidad para mejorar la condición de uno mismo. Así que de aquí en adelante, la invitación es a mirar cada obstáculo como algo que debe ser enfrentado, como algo a lo que no se le puede simplemente dar el rodeo, sino que hay que enfrentarlo, ponerse de frente a esa dificultad y empezar entonces a buscar cómo mover la roca del camino. Esto tiene reflexiones de largo y de hondo, como dicen por ahí. Quisiera hacerlo desde una reflexión ciudadana hoy. Nosotros que vivimos tan acostumbrados a esa crítica malsana, a esa crítica destructiva, a esa crítica dañina, en muchas ocasiones, por lo que el otro no hace, por lo que los otros no hacen, por lo que los gobernantes no hacen. Miren, estos días, pensando en todo este tema de la vacunación y todas estas cosas, a mí en lo personal me da risa. Yo no soy un admirador, ni mucho menos, ¿no?, de el presidente de Colombia. Y sin embargo, me pongo a mirar la actitud de la gente cuando hablan de las vacunaciones. Y entonces la crítica que le hacen, que por la compra, que por qué no lo ha hecho, que si sí lo ha hecho, que cuándo va a empezar, que esto y que lo otro. Y todo el mundo es en esa crítica destructiva hacia el gobierno. Y uno se pone a ver la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos, que nos mantenemos juntos, que salimos a aglomeraciones, que hacemos encuentros, que nos la pasamos de paseo en paseo y con lugares llenos, ¿no?
Entonces uno dice, ¿por qué critico tanto? Y no miro qué hago yo o qué estoy haciendo yo. Y entonces, si una persona se enferma o se muere de COVID, siempre la culpa tratamos de echársela al sistema. Me lo dejaron morir. Es la expresión de muchos. Me lo dejaron morir. Cuando no nos cuidamos, cuando no hacemos caso de esas condiciones básicas que nos han enseñado, de distanciamiento, de tapabocas y de todo lo demás, lavado de manos y todo lo que implica esta protección hacia el COVID. Por ejemplo, estoy colocando solo un ejemplo. Y luego a quejarnos porque nos da o porque algún familiar fallece o parte gracias o debido más bien a esta pandemia. Y entonces empezamos a echar la culpa siempre al otro, al sistema, al gobierno, a una cosa y a la otra. No nos vamos lejos, vamos al sistema educativo. Eso por sistema de salud, toda la culpa es del sistema. Y no estoy defendiendo al sistema, ojo a eso. No lo estoy defendiendo porque también sé y soy consciente de todas las falencias y de todas las necesidades. A lo que me refiero es, si yo sé que el sistema falla, además, ¿por qué no hago algo por tratar de no tener que usar el sistema? O sea, si sé que el sistema ya de entrada está mal, entonces, ¿por qué no me cuido para tratar de no tener que usar un sistema que sé que está mal? En el educativo ni se diga. La culpa siempre es del profesor, de la institución, del uno o del otro. Y somos dados a decir, bueno, no mando al niño. No mando al niño porque se me infecta, pero el niño corriendo para arriba y para abajo en aglomeraciones y en paseos. Un sinsentido. Ahora, claro, me van a decir, pero usted no lo manda. El criterio para no mandarlo es otro, no es el COVID mismo. Pero, volviendo al tema del sistema educativo, entonces volvemos a lo mismo. Entonces pareciera que si el muchacho aprende, no, es que soy yo el que he sido capaz de educar a mi hijo. Pero si el niño no aprende, no, es que es culpa de la institución, de los profesores como que no saben poner nada, esos profesores como que esto, como que lo otro. Y ojo, la crítica es fundamental, la crítica es algo que hay que valorar en su justa medida, sobre todo cuando esa crítica construye, cuando esa crítica nos hace crecer, cuando esa crítica nos permite mejorar. Pero cuando es una crítica vacía, una crítica que lo único que trata es de hacer pensar que es que yo sé más que el otro, entonces allí es donde se falla. Vuelvo a lo mismo. El tema es enfrentar. El tema es ¿qué estoy haciendo yo con ese obstáculo del camino? ¿Le estoy enfrentando? ¿O me estoy echando la pena? ¿O le estoy echando la culpa a las circunstancias? Y me estoy cruzando de brazos a decir, yo no tuve la culpa, y a echarle la culpa al resto del mundo. No conseguí el trabajo. Es que allá me tienen fobia. Es que esto. Es que el otro habló mal de mí. Es que lo de más allá. ¿No? ¿Cuándo seremos capaces de enfrentar la realidad y simplemente aceptar nuestras responsabilidades en todos los ámbitos de la vida? Ejemplos simples. Carreteras malas. Carreteras deterioradas por lluvias. Y entonces a criticar al gobierno de turno. Vea, es que no vienen a hacer mantenimiento. Vea, es que no mandaron la máquina. Vea, es que esto. Vea, es que lo otro. Y nosotros como comunidad poco aportamos a esa solución. Se cae un derrumbe al frente de nuestro predio, pequeñito, y no lo limpiamos esperando que el otro venga y solucione, que es que a él le toca. Y mientras tanto, la carretera se sigue destruyendo y usted es el que la tiene que usar. Entonces a veces se pone uno a pensar a quién le corresponde, a quién le toca, a quién lo usa también.
Ahora, como somos de olímpicos para lo que es común, como somos de olímpicos para lo que es colectivo, para las riquezas colectivas o para las situaciones colectivas. Ya lo hemos dicho muchas veces, y lindo con un predio, por ejemplo, del municipio, normalmente uno lo que hace, o la gente comúnmente lo que hace, es que va y se roba 10 o 15 centímetros en vez de aportarle 10 o 15 centímetros a eso que es de todos. Nos apoderamos de las aceras, ponemos las motos en las aceras y enseguida no hay por dónde caminar y la pobre gente tiene que bajar en una lluvia cuando la acera debería ser para él, para caminar, y en una lluvia le toca bajarse a la calle para poder seguir su camino porque hay una bendita moto atravesada en una acera cuando no debería estar allá. Y entonces nos exigen que parquemos bien, nos exigen parqueadero y nos emberracamos. Vean a estos como son de canzones, vean a estos como lo otro, vean a estos como lo de más allá. Ven cómo somos de inconscientes. Si usted consigue un vehículo, una moto, un carro, debe tener dónde parquearlo, debe tener dónde guardarlo. Eso no es para tenerlo noche y día, 24/7 en la calle. No hay nada más bonito que las calles despejadas. Y así por el estilo, podríamos colocar 1000 ejemplos de cómo somos de inconscientes y de cómo le echamos la culpa siempre al otro y de cómo no enfrentamos nuestros problemas y nuestra realidad. Qué rico de aquí en adelante poder mermarle a esa crítica destructiva, a esa crítica malsana, y más bien empezar a enfrentar eso que me corresponde, a hacer lo que me corresponde. Y encontraré que cuando enfrento lo que me corresponde, cuando enfrento las situaciones, cuando enfrento la vida, o la realidad de la vida más bien, entonces la vida me premia por enfrentar esa realidad. Como le sucedió a este campesino que movió la piedra y se dio cuenta que allí estaba el premio precisamente para aquel que moviera la piedra, para aquel que enfrentara ese camino, para aquel que enfrentara esa dificultad. Los otros se dedicaron a quejarse del rey porque no mandaba simplemente arreglar el camino. Los otros le dieron la vuelta al problema, como quien dice: vamos a pasar aquí por un ladito, nos hacemos los loquitos y seguimos. Y este campesino lo que hace es frenar. Es más, iba cargado, descarga. Ahí vienen una serie de metáforas también interesantes. ¿Qué significa descargar? ¿Qué significa ir cargado y descargar? Ven. Y ahí viene otra cosa. Y es que muchas veces tenemos cargas en nuestra vida, vamos cargados de otra serie de dificultades, de algunas emociones también un poco negativas. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas de la vida cuando estamos cargados? Hay que descargar. Descargar esas otras emociones, descargar esos otros sentimientos de rabia, esas ganas de criticar, esos sentimientos que quizá tenemos en nuestro interior y que nos están destruyendo. Y que no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que lo generamos y luego los que nos quejamos y empezamos a echarle culpas a los demás de lo que yo estoy sintiendo. Deja de echar la culpa a los demás de lo que sientes. Deja de echar la culpa a los demás de lo que te pasa en la vida. Deja de echar la culpa a los demás de lo que simplemente fue o de lo que no fue. La mayoría de las veces es culpa nuestra. Es culpa propia. Eres tú mismo, es uno mismo el que acepta
lamentablemente, esas emociones. Por eso, si las emociones que estás sintiendo son de alguna manera negativas, lo primero que tienes que hacer es trabajar en tus pensamientos, que son los que van a cambiar esos sentimientos o esas emociones. Eso significa descargar. Voy cargado de otra serie de problemas, pero me tengo que enfrentar a un nuevo problema. ¿Qué tengo que hacer? Descargar lo otro y dedicarme solo a ese único problema. Parecido a aquella historia de el árbol de los problemas. ¿Recuerdan ustedes? Lo hemos hablado mucho también en nuestro programa. Aquel hombre que lo que tenía era un árbol, ¿sí? Un arbusto a la entrada de su casa, y cada que llegaba en la tarde cansado de su trabajo, tocaba el árbol y alguien le pregunta: ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tocas el árbol? Y él decía: este es mi árbol de los problemas. Lo que traigo de la oficina, lo que traigo del trabajo, lo que traigo de afuera de la calle, aquí lo dejo. Tocaba el árbol como símbolo de dejar. Ahí está el otro símbolo, de descargar, en este otro caso de la historia. Descargar, dejar allí los problemas de la oficina, de la calle, y entrar como una nueva persona a la casa, porque en la casa nadie tiene la culpa de tus problemas en la calle. Y entonces estaba en su casa tranquilo. Si tocaba enfrentar problemas ya hogareños, pues lo hacía y todo lo demás, pero ya no revolviendo ni cargando esas emociones que traía de la calle. Y luego al otro día lo que hace es salir y volver a tocar el árbol para dejarlo de la casa en la casa y recoger lo que iba a ser su día en el trabajo para enfrentar ese nuevo camino y ese nuevo despertar. Deberíamos aprender a vivir un poco la vida también en ese sentido de romper con el pasado, en el sentido de simplemente no quedarme cargando esas penas, esas emociones, esos dolores que quizá causó el pasado. Agradecer por eso, agradecer por lo ya vivido y seguir viviendo. Descargar. Los ejemplos son miles. Cuando hablamos de que, por ejemplo, un vaso de agua no pesa, pero cárgalo durante 3, 4, 5 horas en una misma posición y te darás cuenta cómo cansa. Entonces a veces los problemas o las situaciones que cargamos no son muy grandes, pero son constantes. Y cuando son constantes, se hacen todavía más incómodas, más difíciles. Por eso es que hay que soltar también. Descargar es quizá la figura metafórica de la historia de hoy. Descargar lo que allí llevo para poder enfrentar la nueva dificultad. ¿Se imaginan a este campesino tratando de mover la piedra con toda la carga al hombro? No le hubiera dado, sencillamente porque no hubiera podido destinar todas sus fuerzas a mover la piedra, porque ya parte de sus fuerzas estaba en la carga de aquel bulto. ¿Qué hace? Descarga aquel bulto, descarga su carga, perdón la redundancia, pero así es, y empieza a usar toda su energía, toda su fuerza, todas sus ganas ya para mover la piedra. Así funciona un poco. Suelta tus cargas, suelta tus problemas, suelta esa circunstancia que quizá hoy estás cargando, esa pena, esa dificultad por un momento para enfrentar tu día a día. Recuerda lo que hablábamos el día de ayer, de que tus días son tu vida en miniatura. No se nos puede olvidar eso. Vivirlo de la mejor manera, enfrentarlo de la mejor forma, pero sobre todo, agradecer. Agradecer por cada realidad, agradecer por cada dificultad, porque detrás de cada dificultad, debajo de cada dificultad, como lo vemos en esta historia de hoy, al moverla, siempre está el premio. ¿Qué encontró aquel campesino cuando movió la piedra? Encontró una cartera de monedas de oro que el rey había dejado y que había inscrito allí precisamente, o que había dejado con el escrito de que eran precisamente para aquella persona que moviera la piedra. Quizá Dios, la vida, como lo quieras llamar, ese rey del universo, también te está poniendo piedras en el camino
porque sabe que al enfrentarlas, al moverlas, allí te va a dejar un regalo. Y no hablo de cosas materiales, hablo de tranquilidad, hablo de plenitud, hablo de paz en el alma y en la mente. Hablo de esas cosas que llenan la vida de plenitud. Lo demás también aparece y es añadidura, pero lo más importante es tu tranquilidad y tu paz interior. Que esa sea pues la reflexión de esta mañana, de este día. Mira cada obstáculo como algo que debe ser enfrentado, como algo que debe ser simplemente resuelto. Esa piedra del camino es para que tú la muevas, es para que tú la enfrentes. Cada obstáculo representa una oportunidad para mejorar tu condición actual, para salir de tu zona de confort y simplemente para encontrar nuevas y mejores oportunidades en tu vida. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Les agradecemos su sintonía de manera especial. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como El Camino de la Felicidad, en Facebook también como El Camino de la Felicidad, y que nos sigan, que nos compartan. Si usted quiere hacer parte de estas reflexiones que le lleguen a su número personal, a su WhatsApp, escríbanos un mensaje al 313-680-2965. Copia, quiero tener las reflexiones del Camino de la Felicidad, y con todo el cariño se las vamos a hacer llegar. Recuerda, 313-680-2965. También ustedes pueden simplemente seguirnos en las redes. En Telegram pueden buscar el canal del Camino de la Felicidad Total, y allí también van a encontrar estas reflexiones a diario. Entonces, bueno, son maneras de ir llegando a nuestra gente, son maneras de ir llegando a nuestra audiencia, y son formas de que las personas, todas las personas que quieren escuchar estos mensajes, pues lo puedan hacer. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias por ser fieles oyentes del Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. El Camino